Qué gusto que sigan con nosotros, con la doctora Nancy Álvarez, desde la ciudad de Miami. Doctora, ¿le gusta vivir aquí? ¿Qué extraña de República Dominicana? Fíjate, eso es una buena pregunta, porque yo creo que vivir en Miami es un karma. Yo viví en Miami en los años 90 y algo. Vine aquí a que mi hija aprendiera inglés y la puse en un colegio de monjas donde solamente la hablaban inglés. ¿Y aprendió? Claro, mi hija es totalmente bilingüe. Yo de eso me ocupé mucho, de que ella hablara bien el español y bien el inglés. Y no como la gente que dice, yo hablo inglés, pero no lo sabe escribir. Otros dicen, yo hablo español, pero no lo saben leer, entonces no hablan. Realmente, o sea, hablar un idioma es dominarlo en todos sus aspectos. Y yo quería estudiar hipnosis, hipnoterapia. Entonces vine para acá, trabajé con HIV, con pacientes que tenían HIV. Fue muy interesante, pero fue muy traumático, porque mi hija era muy pequeñita, no tenía quien me la cuidara. Ya yo me había divorciado de mi primer matrimonio y yo me la vi negra. Me la vi negra. ¿Fue la etapa más difícil? No la más, pero fue bastante difícil. ¿Cuál ha sido lejos la más de difícil? toda mi familia. Yo creo que quizás esa, junto con todo mi proceso de divorcio, que fue muy duro, porque éramos dos figuras públicas y todo se ventilaba en la radio y en todas partes. Entonces fue muy difícil cuando la gente se mete en tu vida y la radio opinando y todo el mundo opinando. Y se juzga diferente, Sí, ¿no? sí. Y más en esa época, yo ahora eso me hubiera resbalado, pero era muy joven. Andaba por los 30, imagínate. Entonces, yo vine a trabajar mucho, y trabajé mucho con pacientes de HIV. Y entonces, pacientes que ya tenían SIDA. Realmente es muy duro, es muy duro. Es un trabajo que si tú lo haces, necesitas terapia para desahogarte y poder nivelarte. Pero lo hice. ¿Y cómo aprendí. te desahogas ahora? Ah, no, yo sigo yendo a terapia. Yo voy a terapia desde que tengo 21 o 22 años. Bueno, increíblemente, tal vez nadie se imagina, y eso es muy importante que lo expliques, como una doctora con una maestría, con posgrado, precisamente en lo que es psicología, psiquiatría, especialista en parejas, ¿por qué acudir a terapia? Bueno, es que yo creo que el que no hace eso y da terapia es un irresponsable. Porque nosotros como terapeutas sabemos que todo el mundo tiene una mochila que atrás llena de piedras. Y esas piedras no son piedras físicas. Esas piedras son todas las cosas que hemos vivido. Porque no existe nadie que no tenga conflictos y que no haya sufrido en la niñez. El que te lo diga, ríetele en la cara porque es un mentiroso. O sea, un niño desde que es concebido está oyendo lo que hablan su papá y su mamá, le influyen si la mamá quería una hembra y eres un varón, le influye si el papá quería una hembra o un varón y ella era una hembra, le influye todo lo que oye, de alguna manera lo graba y ya se sabe y se fija. Entonces, y bioquímicamente, el estado afectivo de la mamá afecta a ese niño. Y eso ya está requete demostrado. Entonces, nadie vive en un hogar perfecto. Porque aunque ya es ciencia, yo tengo una maestría en terapia familiar y me faltó un semestre para terminar un doctorado en terapia familiar. Ya tengo uno. ¿Están los pendientes? No, tristemente yo no creo que ya lo haga. Ya el último fue en sexualidad y tengo uno en psicología clínica. Ya. ¿Por qué escoger la sexualidad? ¿En qué momento decide Nancy, me voy a ir por este camino, quiero ayudar a las familias, quiero darles terapia a las parejas? Pero quisiera terminarte esta idea. Entonces, todos traemos eso de la niñez y de las cosas que vivimos. Vamos al dentista, vamos al ginecólogo, vamos a los médicos y nunca vamos al psicólogo. Y la mente manda sobre todo el cuerpo. Entonces, yo siempre voy a terapia. Ahora que está de vacaciones mi terapeuta, cuando llegue a Santo Domingo voy para allá. Ah, está en Santo Domingo. Sí, es mi terapeuta de años. Siempre voy y hablamos y si no tengo yo de qué hablar de mí esa vez, pues hablamos de una hermana mía que me preocupa, de mi hija, de lo que sea. Pero es una manera de que otro ser humano te ayude y te haga ver, te ponga espejos sobre temas que quizás tú no quieres ver. Y todos tenemos temas que no queremos ver. Yo tengo añales, hice terapia de diván y cuánto aprendí con el psicoanálisis, Dios mío. Aprendí más ahí que todo lo que he estudiado. Entonces, tu otra pregunta era que ¿por qué soy sexóloga? Te contaba que mi papá no quería que yo cantara.
Él tenía mucho miedo porque en la época que yo estaba pequeñita, Trujillo era un dictador, bueno, el que vio el chivo, ahí quizás exageraron en alguna cosa, pero lo de las mujeres era sumamente mujeriego. Si le gustaba una mujer, esa mujer tenía que quedarse con él o ser de él, porque si no, la familia entera la mataban, a ella también, y ahí venía el lío. Entonces mi papá tenía terror, porque dicen que yo era muy linda chiquita, y me decía, no, bueno, se no, nota, ¿no? pero di que era mejor todo. Entonces mi papá decía, imagínate, si ese hombre se enamora de ti, no, y no me dejaba. Gracias a Dios, unos añitos después, él murió, pero mi papá tampoco me dejaba. En el fondo él tenía miedo, era un ambiente muy difícil, sigue siéndolo. Sigue siendo. Pero en esa época era más difícil. Entonces, nada, a los 15 años me dejó. Porque yo le dije, ok, yo voy a estudiar, yo voy a la universidad. Si vas a la universidad y estudias, puedes cantar, si no, no. Entonces empecé a cantar profesionalmente desde los 15 años. Junto a mi boca como un fuego su respiración, angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto me hablará de amor. ¿Y qué pasa? ¿Por qué siempre quise ser cantante y por qué esta frustración en que no puedo ser solamente artista? Porque en el colegio yo decía desde que me acuerdo, cuando me preguntaban, ¿qué tú quieres ser? Cantante. Y las monjitas me decían, no, las cantantes son mujeres de mala vida. Era la idea de esa época. Tú no puedes ser cantante, tú eres una niña muy inteligente, tú tienes que estudiar. Y me crearon como esa confusión de que yo no podía ser artista nada más. Entonces, claro, siempre estuve en la dualidad, pero no solamente me enseñaron eso. Yo estuve interna en colegio de monjas y me decían que si yo le daba un beso en la boca a un hombre podía quedar embarazada. Y que si bailaba pegado con él, mucho más. Imagínate qué caos. Había mucha confusión. Mucha confusión y muchos traumas sexuales y psicológicos con el sexo. Cuando vino la adolescencia, que me gustaban los hombres, y yo miraba a un hombre y me gustaba, yo decía, ¡ay, no! ¿Te sentías pecadora? No pecadora, terror a que me tocara porque podía salir embarazada. Entonces yo dije, no. Y ahí viene que yo voy a terapia. Ya en la universidad, que me daban clases de sexo, gracias a mi gurú, que por él estudié después sexualidad, y con él hice ahora el doctorado, el doctor Rafael García Álvarez. Yo dije, pero todo esto está aquí, pero aquí sigue el lío de lo que me decían. Y entonces ahí yo decidí que iba a estudiar sexualidad. Y cuando Rafael García abre la primera maestría en sexualidad humana en Santo Domingo, yo la tomo. Y soy del primer grupo que se graduó. Y de ahí hice un posgrado aquí para entrar al BOAR, americano de sexólogo, y ahora tengo un doctorado europeo en sexualidad. Pero no solo estudié, sino que me dediqué a enseñar sobre sexo en mi país. De hecho, hubo un concurso a nivel mundial y Pro Familia en mi país mandó todo lo que yo había hecho de sexo en el tiempo que tenía educando y yo gané. Me lo entregaron en Guatemala. Me imagino la gran satisfacción. Una gran satisfacción porque me dediqué de lleno, y lo sigo haciendo, a educar sexualmente. Yo me juré que mientras yo estuviera viva, yo iba a hacer todo lo posible para que ninguna mujer pasara por lo que yo pasé. Pero gracias a Dios me liberé y creo que sexualmente soy muy libre, gracias a Dios.